logros de la revolución es la denominada voluntad hidráulica, la cual tiene en la figura del comandante en jefe a su mayor exponente. Al triunfo de la revolución, Cuba poseía una pobre infraestructura hidráulica y el país carecía prácticamente de reservorios. Solo existían 13 embalses en 1959, con una capacidad de 48 millones de metros cúbicos. Con la revolución, los recursos hidráulicos se convirtieron en patrimonio de la nación y fueron puestos al servicio del desarrollo económico y social del Estado. Un amplio movimiento de construcción de presas, canales, alcantarillados y acueductos, entre otras obras hidráulicas, abarcó toda la geografía insular. Lugares que durante años de desgobierno republicano estuvieron olvidados fueron beneficiados por la colosal obra de la revolución. Continuará Radio Reloj. ¿Cómo me quedo yo? Perplejo. Miren, si yo tengo que vivir en Cuba, con todo lo que Cuba llega, y no los he ni saludado, hola, 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 y dedicarme a escuchar, he pasado Radio Progreso, Radio Reloj, Radio Bayamo, Radio Granma, Radio Rebelde, Radio Santi Espíritu, Radio Taíno, todas estaciones del gobierno cubano. ¿Tú de dónde eres? ¿No eres cubano? Pues yo quiero que tú sepas que las estaciones de radio, todas las estaciones de radio de Cuba, todas, y las estaciones de televisión pertenecen al Estado, al gobierno militar de Cuba. Y señores, a mí no me causa sensación entonces que la gente cuando tenga 5 minutos para usar el celular y $5 para usar 1 minuto en el celular, quieran ver cosas refrescantes. Porque todo lo que usted oye en los noticieros y en las estaciones de radio cubanas es política, 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 política por 60 años. De manera que el cubano ha creado un rechazo absoluto al tema de la política, que además la política es tan importante, mueve al mundo, sin ella no podemos progresar definitivamente, a pesar de que no nos gusten los políticos. El caso es que la propaganda comunista en vías de conseguir un país mejor, bueno, llevan 60 años aproximadamente tratando de conseguir algo y han logrado, ya lo hemos visto antes, ¿no? Pues una de las cosas más importantes, una de las herramientas más importantes para ellos ha sido la propaganda. La propaganda en todas partes, en todos los medios de difusión cubanos, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, en los carteles en la calle, en las reuniones en los centros de trabajo, a toda hora y en todo lugar. La propaganda política. Un país mejor, hasta la victoria siempre, patria o muerte. Y de esa manera, el cubano ha hecho una especie de sordera histórica, una especie de selección de eso que no quiere escuchar. Y han hecho una versión tremenda a la política, tanto así que yo hablaba con unos amigos el otro día que me decían, yo ni loco me pongo un pullover con la bandera cubana, y vive cerca de 20 años, más de 20 años en los Estados Unidos fuera de Cuba. Yo para nada me pongo una guayabera. Yo no quiero colgar en el carro, no sé, esa gente que cuelga una banderita cubana, no me interesa. Es común ver a latinoamericanos colgar banderas en sus carros de sus países. Al cubano sí los hay, pero son los menos. Porque una de las cosas que pasó fue que la revolución, la dictadura, el gobierno cubano se encargó tanto, pero tanto, de darnos en la propaganda
a los mártires, a los héroes, al apóstol, a los grandes, a los héroes de nuestra independencia, como todos cómplices de la famosa revolución que estaban construyendo, todos autores de alguna manera intelectuales o aguerridos o morales de lo que estaban construyendo, que no era otra cosa que la destrucción de un país. Entonces, incluso los símbolos patrios, el escudo, la bandera, se han convertido en artículos cheos. Está feo que yo lo diga, pero muchísima gente no quiere ponerse un pullover con la bandera cubana. Si vive en Cuba, menos. Y usted dice, bueno, yo veo en los Estados Unidos cómo los americanos usan su bandera para todo, una bandera muy linda, pero la usan desde un bikini hasta una sombrilla, una sobrecama, un póster para la pared. El americano usa su bandera en los pullovers, en un montón de artículos de la vida diaria. Sin embargo, el cubano tiene una alergia, le da pica pica usar elementos simbólicos, usar artículos con los símbolos patrios, especialmente si vive en Cuba, porque todavía con la nostalgia, con el extrañar, con ese recuerdo de la patria, todavía fuera de Cuba hay cubanos que sí lo cuelgan en el carro una banderita o se ponen un pullover con la bandera cubana de vez en cuando, etcétera, etcétera. Pero los que viven en Cuba, a no ser esos que son los deportistas o cuando van a un mitin de repudio, o Miguel Díaz-Canel, que de alguna manera es de los pocos autorizados a usar la bandera en un pullover, al cubano no le gusta ni en el llavero la bandera, en sentido general. ¿Por qué han hecho eso? Nos han robado palabras, nos han robado los símbolos, en la verborrea propagandista que nos han disparado por 60 años. De ahí que tanta gente joven dice que no le interesa hablar de política, sin darse cuenta que precisamente es de política de lo que el cubano debería hablar, que precisamente es el ejercicio de una política diferente a esa que te han obligado, a esa que te abruma, a esa que no quieres escuchar, de la que tú deberías hablar. Por ejemplo, deberías preguntarte, ¿por qué en tantos países del mundo existen diferentes partidos políticos? Digamos que en los Estados Unidos los más reconocidos, los más grandes, los más fuertes son el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Pero incluso hay personas que son independientes y otros tantos, hasta el Partido Verde, que habla del medio ambiente, el Partido del Té, que es un poco más conservador o de derecha, etcétera. Y así, en casi todos los países del mundo hay un multipartidismo. Es decir, usted puede ser demócrata, puede ser socialista, puede ser republicano, puede ser del Partido Verde, puede ser del Partido del Té, el partido que más le guste, o simple y llanamente no pertenecer a ninguno ni tener que regir su vida por ninguno de ellos. En Cuba, no. En Cuba hay un solo partido, el Partido Comunista. Nadie más tiene cabida. ¿Por qué? Esa es una de las preguntas que si tú eres cubano deberías hacerte, aunque no te interesara la política. Otra pregunta que deberías hacerte como cubano, si vives en Cuba y te interesa comprender por qué vives de la manera que vives, es ¿por qué motivo en las elecciones yo nunca he visto en la boleta a Miguel Díaz-Canel? ¿Por qué nunca en la boleta vi a Raúl Castro? Y mucho menos a Fidel Castro. Es decir, ¿cómo puedo decir yo que he votado, que he seleccionado al presidente si nunca lo he visto en la boleta? Si en la boleta electoral de otros países, Estados Unidos, donde viven tantos cubanos, usted va y en la boleta está el presidente, el candidato a la presidencia del país. Esa es una de las preguntas que usted debería hacerse. Otra pregunta que el cubano debería hacerse es ¿por qué es el gobierno el que determina qué negocio puedo tener? Hay una lista interminable de negocios que usted no puede tener en Cuba. Entonces hay otra lista más corta del que sí puede tener. Usualmente
una paladar. Usualmente una cooperativa de, qué sé yo, de finanzas, una corporativa para imprimir carteles para hoteles, una corporativa de arquitectos, pero hay negocios que usted no va a poder ser. Si usted es un maestro, usted no puede crear su propia escuela. Si usted es médico, no puede tener su consulta. Si usted es periodista, usted no puede tener un periódico o una estación de radio. En los Estados Unidos, usted puede tener una estación de radio online, usted puede tener un canal de radio, usted puede tener un periódico que usted imprima en su propia casa. Usted, si es maestro, puede abrir una escuela privada, incluso puede pedir fondos para abrir una escuela que trabaje con currículo privado y que le ayuden a usted, más su dinero, por supuesto, con una inversión, a tener una escuela, un charter school. Usted, si es médico, puede tener su consulta privada. Mi pregunta es, ¿por qué en Cuba tú estás obligado a una serie de profesiones X y que la determinan ellos? ¿Por qué no puedes tener una consulta en tu casa si eres médico? ¿Por qué no? Yo creo que el cubano tiene muchas preguntas básicas, elementales, preguntas de la vida diaria, preguntas que a lo mejor no te parecerían que tienen una base política, pero la tienen cuando a quien tú le puedes hacer estas preguntas, bueno, deberías poder hacerle las preguntas, es al Estado, es al gobierno, es a los políticos que le han dado por llamar líderes, cuadros del partido, el comandante, el presidente, pero todos son políticos porque hacen y dirigen la política de tu país. Así que tú deberías tener un montón de preguntas para los políticos de tu país. Lo que pasa es que ellos no están dispuestos a contestarte. No hay mecanismos que sean viables para responderte. Lo más probable es que te manden a ver al delegado de la circunscripción para que le hagas 2 o 3 preguntas o le pidas el cemento o los ladrillos. Y este a su vez te mandará al otro, pero jamás vas a poder preguntarle a los verdaderos directores de la política, de la economía y de la vida en Cuba. Entonces, vamos a dejarlo de esta manera. Si tú eres cubano y vives en Cuba, y estoy haciendo este videito muy corto para hacerlo en audio y mandártelo por WhatsApp, pregúntate, ¿qué cosas son tan normales en otros países y en el mío no? ¿A quién debería preguntarle estas cosas? Me gustaría ver que ocurrieran estas cosas. ¿Quién debería darme respuesta? Incluso cuando no me gusta hablar de política, tengo la inquietud de saber esto, de saber por qué no puedo tener una consulta si soy médico, que a lo mejor sería mucho más rentable que irme a una misión, a un pueblo, a la selva en Venezuela. A lo mejor podrías tener en tu casa una consulta médica como tenían tantos médicos antes de 1959 y muchísimas personas que reciben ayuda de su familia, que tienen un negocio, una paladar, que tienen la posibilidad de evitarse tener que ir a un policlínico o a un hospital con las condiciones que ya conocemos, pues a lo mejor escogerían ir a tu consulta que está en la sala de tu casa, donde tendrías quizás una música clásica, una música muy suavecita, relajante, quizás con un aparato de aire acondicionado, donde tuvieras revistas y donde tus pacientes podrían sentirse relajados para tener una consulta contigo. Sería tan bonito que tuvieras una consulta. Sería tan bonito que en el patio de tu casa pudieras tener una escuela o ser periodista. ¿Por qué no? Hazte esas preguntas. Si esto te ha gustado, pues cuéntaselo a algún amigo para ver si esta tontería que esta señora te ha dicho le interesa. Así que ya sabes, y si pasas por el canal, suscríbete, no te vayas sin dar ese dedito. Así que con esto me despido dejándote estas preguntas. ¿Será que te las haces? Incluso sin importarte la política. Es posible.
Bueno, como siempre les digo, un beso, los quiero.